Todo el que está aquí tiene una promesa de parte de Dios. En algún momento Dios le habló y le dijo acerca de un plan, un proyecto, un propósito que tenía con él. Todo el que está aquí está esperando algo de parte de Dios. La mayor promesa que nosotros tenemos es la venida de Cristo. Pero en el trayecto de esperar la promesa de Dios o la promesa de la venida de Cristo, Dios nos ha dado promesa aquí en la tierra de cosas que Él quiere y tiene para cada uno de nosotros de manera particular, en diferentes áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros hablamos de promesa, podemos acordarnos también de la promesa o de la tierra prometida que tenía el pueblo de Israel cuando estaba cautiva primero en Egipto y luego cuando andaba en el desierto. Ellos estaban cautivos en Egipto, pero estaban estables, a pesar de que eran esclavos. Sin embargo, con toda la estabilidad que ellos presentaban, porque ya estaban adaptados al sistema, había algo dentro de ellos, en sus corazones, en su vida, en su diario vivir, algo de lo cual ellos hablaban todos los días, desde que se levantaban hasta que se dormían. Ellos hablaban siempre de lo mismo. Y hablaban de que Dios había dado promesa a Abraham de que su pueblo iba a estar cautivo durante un tiempo, pero que luego cumplido ese tiempo, entonces Dios enviaría a un libertador, a alguien que lo sacaría de la cautividad, del cautiverio de Egipto, y lo iba a llevar a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Pero esta promesa duró un tiempo. Ellos duraron un tiempo esperando esa promesa. Dios le había dicho a Abraham que estarían cautivos durante 400 años. Sin embargo, la promesa tarda 430. Hubieron 30 años por encima del tiempo estipulado, estimado por Dios. Eso quiere decir que aunque Dios nos da promesas a nosotros puntuales, al final del día quienes logran alcanzar la promesa somos nosotros, y nosotros somos los que decidimos hasta qué punto creerle a Dios en esa promesa. Entonces, todos los días el pueblo de Israel, mientras estaba cautivo, tenía pendiente de que aunque estaban en ese lugar, no eran de ese lugar. Estaban ahí, pero no eran de ahí. Vivían ahí, pero no eran de ahí. Compartían con los de ahí, pero no eran de ahí. Mantenían siempre vivo el discurso de que un día seguirían y no estarían ahí para siempre. Se parece un poco a como vive la iglesia. La iglesia está en el mundo, pero no es del mundo. La iglesia comparte con el mundo, pero no es mundana. La iglesia vive en el mundo, pero no pertenece al mundo. Por eso dijo Cristo: estáis en el mundo, pero no son del mundo. Amén. Entonces, Israel tenía esa promesa. Y todos los días ellos soñaban, vivían con esa promesa. Y se transmitieron generación tras generación esa promesa. Los padres se lo decían a los hijos, y los hijos a los hijos de sus hijos. Y durante ese tiempo, toda la vida, todo el día se transmitía oralmente. Porque por eso que dice la palabra, que la fe viene por donde, por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Cuando una persona se mantiene escuchando constantemente la palabra de Dios, su lenguaje cambia, su forma de pensar cambia, su forma de ver la vida cambia. ¿Por qué? Porque ya no ve como un hombre o una mujer secular, ve como una persona espiritual. ¿Por qué? Porque su alimento es un alimento espiritual.
eso hay que leer la palabra de Dios. Por eso hay que estudiar la Biblia. Por eso es que usted tiene que en el día, en las 24 horas que tiene al día, sacar un tiempo, un momento, un devocional espiritual. Tiene que tener un devocional espiritual. Usted tiene que sacar ese espacio. Por eso fue que Pablo le dijo a Timoteo: ninguno que milita en este camino se enreda tanto en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó, que lo tomó por soldado. O sea, Pablo le está diciendo: Timoteo, por más trabajo que tú tengas, por más estudio que tú tengas, por más responsabilidades que tú tengas, saca un tiempo, saca un momento, saca un rato y dáselo a Dios. Porque si te lleva de los afanes de la vida, hermano, mire, ni para comer le da tiempo. Entonces, Israel tenía la promesa y aparece el libertador, Moisés. Y todos conocemos la historia de Moisés y cómo pasó. Y ellos van en el desierto, salen de Egipto y van en el desierto. Y en el desierto el pueblo se va forjando, porque el desierto forja. El desierto te enseña a valorar las cosas. El desierto te enseña que un vestido, cuando tú te ganas el dinero para comprar el vestido, tú lo cuidas. ¿Por qué? Porque te costó un sacrificio. El desierto te enseña a ser agradecido también. Porque cuando ahí llega el tiempo de la escasez o el tiempo de la dificultad, no todo el mundo te brinda la mano. Y cuando aparece alguien que te brinda la mano, tú se lo agradeces. ¿Por qué? Porque en el desierto aprendiste que a veces hay procesos en los cuales nosotros estamos solos. ¿Me siguen? Y cuando aparece esa persona, entonces agradecemos a Dios por esa persona. Y estando en el desierto ellos aprendieron muchas cosas. Se peleaban con Moisés, se peleaban con Dios, volvían y se reconciliaban, perdían la fe, la recuperaban, menguaba la vida de Dios, volvía y le surgía la vida de Dios, porque el desierto permite todo eso. Sin embargo, cuando se cumple el tiempo, la Biblia dice que duraron alrededor de 40 años en el desierto. Duran 40 años dando vuelta en el desierto. Pero cuando se cumple el tiempo en el que tienen que entrar a la tierra prometida, Dios habla con Moisés. Y cuando Dios habla con Moisés, le dice a Moisés: Moisés, hay un asunto contigo. El tema es que el pueblo va a entrar a la tierra prometida, pero tú no podrás entrar. Santo Dios. Qué difícil. Por la razón que sea, porque esa es otra historia de otro punto. Entendemos que tiene que ver con un tema de cuando Moisés le da a la roca, que en vez de hablarle le da, y que también atribuye como que él viene también como que viene de él, y todo ese tipo de cosas. Pero el tema no es ese. El tema es que Dios toma la decisión de que Moisés no entrara. Y como Moisés no va a entrar, Moisés le dice a Dios: está bien, yo no soy quien para refutar tu decisión, porque al final de esto, el dueño del proyecto, el dueño de la obra, el dueño de todo lo que está pasando aquí eres tú. Con Dios no se pelea. Amén. Gloria a Dios. El único que peleó con Dios fue Jacob y terminó siendo cojo. Aleluya. Entonces, Moisés le dice a Dios: como yo no voy a ir, por lo menos déjame verla, déjame contemplarla, porque aquí yo tengo toda mi vida, y está hablando ya un Moisés de 120 años, porque ya Moisés tenía 120 años de edad. Del año 0 al año 40 Moisés vivió en Egipto,
siendo egipcio. Y del año 40 al año 80, entonces Moisés vivió en el desierto, siendo preparado y capacitado por Dios en el exilio. Y del año 80 hasta el año 120, ya Moisés era el líder de Israel y estaba en el desierto lidiando al pueblo para ir a la tierra prometida. Y cuando tiene los 120 años, ya, Moisés entonces le dice al Señor, déjame verla, le dice a Dios, por lo menos contemplarla. Y Dios le obsequia ese regalo. Le hace ver al Moisés natural que el Dios espiritual que le había dado la promesa era fiel. Y que aunque él no iba a poder vivir allá en la tierra prometida, todo lo que él le dijo de la tierra prometida era real. Y cuando Moisés se sube en el monte Negué, donde vio, se sube allá arriba en la cúspide, y dice la palabra que él contempla todo ese panorama y ve la planicie de la tierra prometida y ve cómo era el verdor de la tierra prometida. Moisés se quedó encantado con lo que vieron sus ojos. Moisés entendió, valió la pena el desierto, valió la pena que se levantaran contra mí, valió la pena que peleara el pueblo, Dios, porque al final yo sé que lo que viene es mayor que lo que nosotros hemos soltado. Que Egipto no se compara con la tierra prometida, que la tierra prometida supera a Egipto por mucho. Aleluya. Y no solo la supera, yo seré dueño de esa tierra. Y Dios le dice a Moisés, ¿por qué hay una preocupación ahora? El tema ahora es entonces, ¿quién va a lidiar al pueblo? Entonces Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés, escoge o úngeme, ¿verdad? Toma a Josué, hijo de Nun, y úngemelo como tu sucesor. Preséntaselo al pueblo y dile que Josué es quien te va a sustituir. Él tomará tu lugar. Y él guiará al pueblo en lugar tuyo. Y cuando Dios elige a Josué, Moisés hace lo propio. Porque hay algo que hay que entender. El hecho de que Dios te ponga en una posición no significa que tú serás perpetuo en esa posición. Y a veces nosotros nos aferramos tanto a tener el poder que nos hace daño y no queremos soltar el poder. Me impresiona que Moisés no puso objeción. Moisés entendió que su tiempo se había cumplido. Y que cuando el tiempo se cumple, hay que dejar que la cosa tome en su cauce. Que si Dios levantó a un Josué es porque llegó el tiempo de que Moisés suelte. Porque no pueden existir un Josué y un Moisés lidiando el pueblo. Tiene que haber uno de los dos. Y siempre quien se tiene que ir es Moisés. Y quien se queda es Josué. Moisés no mata a Josué. Moisés no persigue a Josué. Moisés no le pone zancadilla a Josué. Moisés le levanta el brazo delante del pueblo y le dice al pueblo, he aquí mi sucesor. Aleluya. Se fue en paz. Se fue en paz. Lo entendió. Entendió lo necesario de que se levantara un nuevo líder. Un muchacho joven, con ímpetu, que salía a la batalla, que peleaba. Porque si ustedes notan, Moisés no iba a la batalla. Moisés esperaba por el pueblo, clamaba a Dios por el pueblo mientras el pueblo peleaba. Por eso la Biblia que en un momento Dios le habla a Moisés, Moisés levanta la vara y dice que mientras la vara se mantenía levantada, el pueblo ganaba la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba y la vara bajaba, entonces el pueblo comenzaba a desfallecer delante de sus enemigos. Eso quiere decir que Moisés no salía con espada a pelear. Moisés peleaba con rodillas, tenía también la vara, pero no salía a enfrentarse personal físicamente a sus enemigos. Porque para eso estaba ¿quién? Josué,
la ley y el ejército. Pero cuando viene el sucesor, cuando viene el tiempo de Josué, ya Josué no toma la vara. Josué aprendió con Moisés que su liderato no era liderato de vara, su liderato era liderato de espada. Por eso cuando Josué salía, Josué no levantaba la vara, Josué tomaba la espada, enfrentaba al enemigo cara a cara, face to face, porque era un liderato de violencia espiritual. Aleluya. Era un liderato de violencia espiritual. No era el tiempo de vara, decía Josué, era el tiempo de espada. Por eso la Biblia, aquí en la Biblia menciona como el hombre más manso sobre la tierra a Moisés. Moisés era el hombre manso. Moisés era un hombre que sabía lidiar con mansedumbre. Moisés lidió con Aarón. Aarón le hizo muchas veces la guerra a Moisés. Y Moisés nunca intentó hacer algo violento contra él. Moisés lidió con Coré y Coré hizo cuantas cosas pudo hacer. Sin embargo, hasta que llegó el tiempo en el que Coré no le dio más oportunidad a Moisés, entonces Moisés le dice: vayamos al altar, vayamos y hagamos incensario delante de Jehová, y el que Jehová responda, ese era, ese fue el que Jehová puso. Oye, hasta qué punto llegó Moisés, pero no se lo hace a un líder como Josué. Porque un líder como Josué no le dice que busque el incensario. Un líder como Josué no lo deja ni siquiera respirar, porque sabe a lo que fue, sabe que no va a negociar. Hay alguien en la Biblia que ustedes vean que se levantó contra Josué como se levantaron contra Moisés. No, ahí no se inventa. Aleluya. Ahí no se inventa. Ahí no hay mucha negociación. Josué no sabía sentarse a hablar cosas. Josué lo definía de una sola forma. Él decía que hay una sola manera de definir esto, y de saber cuál de los dos es el de Dios. Aleluya. Toma tu espada y yo tomo la mía, y vamos a ver cuál de los dos es que Dios quiere aquí. Vamos a ver. Había que saber, hermano, para poderle hacer frente a una gente así. Era valiente, pero también era un hombre decidido. Decidido a lo que venga. ¿Y con quién venga? Porque era un hombre que estaba claro. Amén. Entonces Dios escoge a Josué. Pero Josué, escucha esto, a pesar de que Josué había estado con Moisés y había escuchado las enseñanzas de Moisés y había visto todo lo que Dios había hecho a través de Moisés, acuérdense que es nuevo. Y todos los cambios causan temor. Es así. Todos los cambios causan temor. Por eso que los cambios son difíciles. Era un cambio. Ya Josué no esperaba, no tendría que esperar a Moisés. Ahora Josué era la cara del proyecto. Entonces Josué se siente, gracias, Dios te bendiga. Josué, tal vez, la Biblia no lo dice tal cual, pero tal vez se siente intimidado. Era normal. Era normal. Quiero decirle algo. El temor, el miedo es parte del crecimiento del ser humano. No es verdad que usted siempre va a vivir confiado de todas las cosas. No, tenemos que aprender a vivir con el temor. Ahora lo que tenemos que superarlo y accionar por encima del temor que sentimos. Enfrentarlo. Pero ¿qué sucede? Josué toma la batuta y Dios habla con Josué. Entonces Dios le hace a Josué una serie de requisitos que él necesita ver en Josué para él cumplir su palabra y su promesa. Y Dios en primera instancia en sus requisitos, primer requisito que Dios le exige a Josué es: esfuérzate. Le dice, tiene que ser un hombre esforzado,
¿Qué significa ser esforzado? No es alguien que espera que las cosas sucedan. Es alguien que hace que las cosas sucedan. Porque no es sentarse a esperar la promesa. Dios no le está diciendo a Josué, siéntate a esperar. No, Dios le está diciendo a Josué, haz que la promesa se vaya cuajando a medida que tú avanzas. Aleluya. Josué, tú eres la promesa. La tierra es la posesión, pero la promesa eres tú. Porque Dios había prometido una tierra, pero la tierra se iba a conseguir a través de un líder guiado por Dios. La promesa eres tú, Josué. Tienes que creerlo. No puedes esperar que pase. Josué, ya tuviste quienes moraban la tierra. Ya tuviste a quienes se iban a enfrentar ustedes. Ya tú sabes la condición de los enemigos que van a enfrentar. Josué, eso no es para una gente que está esperando que sus enemigos caigan solos. Es para una gente que lo derriba, que lo enfrenta, que le dé los ojos, que le dé la cara, que mientras lo enfrenta, lo mira. Aleluya. Es un hombre esforzado. Primero le dice, ser esforzado, Josué. Y eso está en el versículo 6. El versículo 6 del capítulo 1 de Josué dice, oye cómo dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Gloria a Dios. Mi alma adora a Jesús. Él dice, esfuérzate, Josué. Todos los días levántate, Josué, y mira hacia el horizonte donde está la tierra que yo te prometí. Díselo a tu alma. Haz como hizo David, y eso yo te lo digo a ti hoy. Haz como hizo David. David le predicaba a su alma. David le decía a su alma, alma mía, alaba a tu Dios. Él se lo decía a sí mismo. Bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de sus beneficios. A veces el mejor predicador, o no a veces siempre, el mejor predicador que tú puedes tener eres tú mismo. Aleluya, ¿me siguen? Tú eres el mejor predicador. Porque no importa de la manera que yo te lo diga, es como tú lo entiendas. Y el mensaje tú eres quien lo descodifica para podértelo aplicar. Entonces, él le dice, tiene que ser esforzado. Esfuérzate. Un esforzado, Josué, no espera que la multitud lo apruebe. Él mueve la multitud. Un esforzado, Josué, cuando tiene que tomar decisiones, él enseña cómo se va a hacer. Le está diciendo Josué, perdón, tú eres líder. Y un líder marca pauta. Entonces, marcando pautas, ellos te van a caer atrás. Pero ellos tienen que ver cómo se camina. Y tú eres que le va a enseñar a ellos a caminar. Entonces, número 1, esforzar. Esas son las cualidades que entiendo, se mencionan aquí, para alcanzar la promesa. Porque aunque tenga promesa, usted tiene promesa, yo tengo promesa, pero si no tenemos esto, se van a quedar en promesas. Solo será una promesa. Y se irá de esta tierra como alguien a quien se le prometió, pero no alcanzó a ver la promesa. Aleluya. Entonces, esforzado. Luego de esforzado le dice, valiente. Tiene que ser valiente. Amén. Valiente. Versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí utilizó el superlativo muy
muy valiente. No le dice solo sé valiente, muy valiente. Porque lo que te viene no es fácil. Entonces, sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. La palabra valiente en este capítulo 1 se utiliza 4 veces. 3 de ellas Dios diciéndole a Moisés que lo fuera, y una de ellas el pueblo diciéndole a Moisés que lo sea. Eso quiere decir que cuando Dios te manda, Dios respalda. Amén. Pero el pueblo necesita que el que Dios está respaldando tenga valentía. Sea un hombre valiente. Sea un hombre que sepa enfrentar los retos. ¿Cuál es el problema de nosotros muchas veces? Que somos cobardes. ¿Cuál es el problema del cobarde? Como lo he dicho en otras ocasiones. ¿Qué dice la Biblia del cobarde? Primero, la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo, ¿qué dice la Biblia del cobarde? La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Juan vio a los perdidos. Y él comienza a mencionar cuáles eran los perdidos. Y él dice que ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homicidas, ni los parricidas, y ahí mencionan ni los cobardes. Ni los cobardes heredarán el reino de Dios. Pero cuando usted analiza la titulación de cada uno de los personajes que Juan menciona, usted dice, bueno, el fornicario no entrará. ¿Por qué? Porque fornicó, vivió en fornicación. El adúltero no entrará. ¿Por qué? Porque adulteró, vivió adulterando. El ladrón porque robó. El asesino porque mató. Pero el cobarde, ¿por qué no entró? Porque no hizo nada. No robó, no mató, no violó, pero tampoco no hizo nada. Tuvo miedo. Miedo de hacer lo que tenía que hacer. Miedo de pararse enfrente y predicarle a quienes tenía que predicarle. Porque para decir la verdad hay que tener valor. Para decirle a la persona, muchas veces hay personas a las cuales a ti te da miedo, vergüenza decirle usted está mal. ¿Y qué usted hace? Voltea la cara. ¿Por qué? Porque no le conviene enfrentarlo. O porque tiene miedo a enfrentarlo. Pero el que viene de parte de Dios, el que viene guiado por el Espíritu Santo, no puede venir bajo ese concepto. Tiene que saber que cuando tiene que decir la cosa, cuando sea necesario decir la cosa, ¿qué hay que hacerla? Hay que decirla. Así, aleluya, su nombre sea la gloria. Porque hay muchos cristianos que se pasan 20 años ahí sentados en una silla y Dios nunca lo pone en alto. ¿Por qué? Por ese problema. Mire, ofrendan, diezman, ayunan, oran, leen Biblia, cantan, hacen todo eso, pero Dios no lo puede mandar a darle un mensaje a él. Porque si Dios lo manda a darle un mensaje a él, ¿sabe lo que dice? Ay, no, que yo no me quiero meter en problemas. Yo no soy una persona problemática. Hermano, si Jesús hubiese pensado así, Jesús no lo hubiese predicado a los fariseos. Porque Jesús a los fariseos les decía, ustedes son hipócritas. Aleluya. ¿Quién le decía a los fariseos hipócritas? Nadie, Jesús nada más. ¿Quién le podía decir a un fariseo, mire, sepulcro blanqueado? Nadie, Jesús nada más. ¿Quién le podía decir a los fariseos, ustedes son hijos de su padre Satanás? Jesús nada más. ¿Por qué? Porque él tenía valor. Y porque él tenía autoridad. Y por eso el pueblo cuando lo veía decía, este habla como quien tiene autoridad. Este dice las cosas como son.
No es que Él es bochornoso, Él no es agravioso, Él no es irrespetuoso, porque tampoco me estoy hablando de irrespeto. Estoy hablando de saber decir las cosas como son y cuando son. Si la camisa te queda mal, te queda mal. Si te queda mal el pantalón, te queda mal. O voy a esperar que tú salgas y otro te lo diga. Tú sabes lo feo, lo malo delante de Dios que es. Que Dios te muestre a alguien en pecado y tú no se lo digas por miedo. Y después aparece un impío y se lo dice. Y Dios tiene que esperar que un impío sea el que tenga la disposición de decirle: tú te hablas mucho, te tienes la lengua muy suelta. Aleluya. Pero ¿cómo no me lo dijo mi hermano? Porque tu hermano es un cobarde. Y como es un cobarde, Dios no lo toma en cuenta. Porque al cobarde Dios no lo toma en cuenta. El cobarde no hace que el evangelio crezca. El cobarde se pasa la vida entera sin meterse con nadie. Aleluya. Ahora te voy a decir como dijo Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Y cómo lo sabrán si no hay quien se lo predique? ¿Cómo lo sabrán? ¿Cómo se darán cuenta? Alguien se lo tiene que decir. Alguien tiene que pararse frente a la multitud y hacerle entender a la multitud que está mal. No siempre lo correcto es lo que todos hacen. A veces alguien tiene que hacerle entender a todos que todos están mal. Gloria a Dios. Entonces se necesita ¿qué? Valor. Y él le dice a Josué: sé valiente, Josué. Si tú quieres que yo te acompañe, Josué, tienes que ser valiente. Para que cuando yo te diga, Josué, que enfrente tal situación, sepa enfrentarla sin temor, Josué. Eres líder, Josué, y los líderes a veces caen mal. Los líderes a veces, Josué, no caen bien a la gente. A veces hay gente que se incomodan con el líder, pero el líder tiene que ser así, porque sabe a lo que Dios lo mandó. Entonces, sé valiente. Siguiente cualidad, tengo dos cualidades. Primera, ser esforzado. Segundo, ser valiente. Ahora la tercera. Tercera cualidad, ser íntegro a la palabra de Dios. Si usted no es íntegro a la palabra de Dios, usted no puede hablar de Dios. Usted puede, usted lo que no debe. Porque hablar de la palabra de Dios sin vivir la palabra de Dios es como dijo Juan Calvino. Él dijo: el peor predicador es aquel que predica para que la gente se arrepienta y él no se aplica el mensaje. Aleluya. ¿Por qué se está perdiendo? Él le está diciendo a la gente: sálvate del fuego mientras él se está quemando. Entonces, ser íntegro a la palabra de Dios. ¿Dónde podemos encontrar eso? Versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Estamos en Josué capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te irá bien. Te saldrá bien. Dios mío. ¿Dónde está el éxito del cristiano? En guardar la palabra de Dios. ¿Dónde tú eres próspero? En la palabra de Dios. ¿Dónde tú adquieres mayor beneficio? En la palabra de Dios. Porque es lo que nosotros entendemos que nos guía y nos dirige. Pero me impresiona, oye lo que dice aquí es determinante. Porque dice: nunca se apartará de ti. Nunca dejes tú de decirlo, nunca se apartará de tu boca. Es decir, profésalo. Yo te lo voy a repetir, tienes que profesarlo. Tienes
tienes que decirlo. Es por el oír que viene la fe. Profésalo, profésalo. Profesa la palabra de Dios. Comunícasela a tus hijos. Comunícasela a tus hermanos. Comunícasela a tus padres. Comunícasela a tus compañeros de trabajo. Dile algo de la palabra de Dios. Comunícale, háblale de Dios. Ellos tienen que escucharlo a través de tu boca, a través de ti. Ese tiene que ser tu diario vivir. Háblale de la palabra. Él dice, nunca se apartará de tu boca. Que nunca se aparte, Josué. Josué, dalo por testimonio. Testifica lo que Dios ha hecho contigo. No sea el predicador pasivo. ¿Cuál es el predicador pasivo? El que dice, no, yo doy testimonio para que ellos vean que yo tengo a Dios. Sí, excelente. Te la doy. Pero eso no basta. Eso no basta. Yo duré 10 años predicando donde yo trabajaba todos los días. Todos los días. 10 años predicando. Y lo he dicho aquí. Y en un momento tenía un horario que me permitía salir más temprano de mi casa. Y salía más temprano de mi casa y predicaba en la maternidad y después me iba para mi trabajo. Y allá volvía y predicaba. No, que yo no tengo tiempo. El querer es poder. Me decían loco. Usted está loco, varón. Yo estoy loco en Dios. Me rechazaban el tratado. ¿Qué Dios ni Dios? Yo pasando problemas, usted dándome un papel. Bueno, eso es lo que tengo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Aleluya. Porque no es plata y oro que es lo que hay que tener. Aquí lo que hay que tener es power. Aquí lo que se necesita es presencia. Porque Juan y Pedro no tenían plata y oro, pero tenían algo que hacía que el cojo brincara. Tenían algo que hacía que el paralítico se levantara. Tenían algo que hacía que el mudo hablara y que el ciego viera. Tenían lo que se necesita para que el mundo entienda que nosotros no somos un grupito de loquitos viejos, que estamos hablando de una teoría muerta. No, lo de nosotros consta de que de pago el poder. Tiene que tener poder. Si no tiene poder, no transforma. Lo que transforma es el poder, la manifestación, la presencia de Dios. Eso es lo que transforma. Entonces, él le dice, tiene que ser íntegro a la palabra, si tú quieres que se cumpla. Porque la palabra que no es dicha no se cumple. Después que le dice que no se aparte de su boca, le dice, sino que de día y de noche meditarás. Porque tampoco es lo que te va a convertir en una Magdalena cantando y cantando, no. Te está diciendo, en momentos cuando la tengas que profesar, verbalmente, oralmente, ¿qué la tiene que hacer? Soltarla. Ahora, yo digo una cosa, yo digo que el que tiene el fuego, la inquietud del Espíritu Santo dentro, hermano, no puede callarse. O pregúntaselo a Jeremías. Jeremías dijo, yo no vuelvo ya más a predicar tu palabra. Estoy frustrado, dijo Jeremías. Ya no voy a decir más nada, este pueblo no oye, no escucha. Pero dice la palabra de Dios que pasado un tiempo Jeremías comenzó de repente a sentir como esa coquillita, ¿verdad? Y ese jamaqueajito. Y Jeremías cuando veía esa multitud de gente así en los mercados, de repente como que y no aguantaba. Y él decía, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo que llevo dentro? Pero él mismo después comenzó él mismo a confesar y a decir, pero el fuego, aleluya, el fuego de Dios, el fuego de su Santo Espíritu me consumía. Y yo no podía dejar de decirlo, no podía callarlo, tenía que decirlo, porque la palabra de Dios viene para satisfacer las necesidades espirituales del hombre. ¿Y qué pasa? Mientras más necesidad, más palabra. Mientras más pecado, más gracia. Y mientras más te rodean la gente que te rodean el pecado, más deseo te tiene que dar el predicar. Tú tienes que decírselo, no me puedes llorar, es que tienen el corazón duro. No hay corazón duro para el que tiene la
convierte en carne. Puede ser quien sea. Puede ser el hombre más perdido que exista. El día que se topó con esa palabra de frente, es confrontado. Entonces, meditarás. Medite. Saque tiempo para meditar en la palabra de Dios. Apréndase salmos. Apréndase versículos de la palabra. A veces me sorprendo a mí mismo. Hablo de mí porque es de mí que tengo que hablar. A veces me sorprendo a mí mismo que digo versículos. O sea, no, que lo digo, como que me da deseo de hacer un versículo, lo digo. Porque Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mi pie como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Y digo, santo Dios, me acordé de la palabra. Me acordé de lo que dicen los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y eso me llena de gozo. Saber que su palabra está viva en mí y que puedo testificarla. Medite en la palabra de Dios. No medite tanto en los problemas, en las situaciones. Los problemas van a estar siempre. Medite en la palabra de Dios. Léala, medítela, saque un tiempo en su trabajo. Hermano, ¿usted quiere que le diga algo? Los mensajes más poderosos que Dios me daba a mí cuando yo, antes de ser pastor, que predicaba, me lo daba cuando yo iba manejando el motor. Ahí me llegaban todas esas cosas. Y yo comenzaba a pensar en eso. Y ahí me llegaban hasta los temas, la cita y todo. Porque estaba meditando en su palabra. Entonces, medita en la palabra de Dios. Deja de meditar tanto que si a los foques, que si Juan, que si que esa gente tiene su problema. Medita en la palabra de Dios. Deja de meditar en la farándula. Medita en la palabra de Dios. Porque eso es lo que transforma. Y en conclusión, le dice Dios a Josué: porque entonces haría prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aleluya. Qué hermoso, hermano. Cuando todo lo que tú haces prospera. Porque eso fue lo que pasó con José. Mire, escuche esto. José estuvo en la casa de su padre, y mientras estuvo en la casa de su padre, Jacob, todo estaba bien. Prosperaban. Dios bendecía la siembra, el cultivo, los ganados se multiplicaban. Sus hermanos lo toman y lo venden. Y llega a la casa de Potifar. Y siendo esclavo en la casa de Potifar, ¿qué pasó con la casa de Potifar? Prosperó. ¿Por qué? Porque José estaba ahí, perdón. Y al José estar ahí, era un corazón próspero. Porque un corazón próspero, todo lo que toca prospera. Prosperó la casa de Potifar. Y luego de prosperar la casa de Potifar, mira lo que le pasa a José y cae en la cárcel. Y la Biblia dice que la cárcel fue un antes y un después de José. Porque aún en la cárcel también prosperó. Cuando un hombre de Dios, ¿saben por qué los hombres de Dios no pueden caer en el infierno? Porque prospera. Aleluya. Prospera. Los hombres, las mujeres de Dios multiplican los panes y los peces. Hacen que el trigo se convierta en harina. Y que la harina se convierta en pan. Y que el pan sea un alimento para las naciones. Eso lo hace un corazón próspero. Un corazón próspero hace que la uva, cuando se machaque, se convierta en vino. Pero para prosperar, ¿qué le dijo Dios a Josué? Medita en mi palabra. Guíate por mi palabra, aleluya. Siento el Espíritu Santo de Dios. Guíate de mi palabra.
No te lleves de las voces. Van a haber muchas voces, gente con elocuencia y con una sabiduría humana, hablándote de pensamientos humanos. Y ok, está bien, en algún momento alguno de esos pensamientos atina. Pero eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos nosotros a Séneca. Necesitamos nosotros a Simón Freud. Necesitamos nosotros a algunos de esos filósofos de la antigua Grecia. No lo necesitamos para lo que estamos hablando en este momento. Lo necesitamos a un solo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El que se coge sin mí desparrama, el que riega sin mí desperdicia. Lo dijo Cristo. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. En conclusión, Dios le dice a Josué, después de decirle que se esfuerce, que sea valiente y que sea íntegro a su palabra, Dios le dice a Josué: entonces enfócate en el propósito que he puesto en tus manos. Pero ya ahí Dios no se lo dice de manera directa. Ahora Dios se lo dice a través del pueblo. ¿Qué dice el versículo 16 del mismo capítulo 1? ¿Qué dice el versículo 16? Oiga lo que dice el versículo 16. Entonces respondieron a Josué, ese es el pueblo hablando, diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Dice el 17: solamente que Jehová tu Dios esté contigo. O sea, garantizando la presencia de Dios, como estuvo con Moisés. Y ellos le dicen una partecita que es como la que le da el seguro al contrato, porque todo contrato tiene un seguro. Isaí y Melfi, que trabajan en eso, saben que es así. Todo contrato tiene un seguro. Se me descargó la iPad. Pero en el contrato, a la última parte, ellos le dan el seguro y le dicen a Josué cuál es el seguro de ese pacto o ese contrato que ellos están firmando. ¿Alguien me puede ayudar con el versículo, el último versículo que se me perdió? Léalo, por favor. A ver, venga. Ok. Versículo 18. ¿Qué dice? Cualquiera que fuere rebelde, aleluya, mi alma ora a Dios. Oiga lo que le dijeron a esta gente. Oye, no solo te obedeceremos, no solo te obedeceremos. Oye lo que te vamos a decir, Josué. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Y ellos le dijeron: Josué, no solo te obedeceremos, el que se levante contra ti va a tener que enfrentarnos a nosotros. Porque un hombre apasionado hace que gente apasionada le siguen. Un hombre apasionado hace que dos o tres locos también vengan. Cuando tú te vuelves loco en Dios, ¿qué dijo John Wesley? Jonathan Edwards. ¿Qué dijo Jonathan Edwards? Él dijo: que la unción te prenda fuego, y cuando te esté quemando, el mundo entero también se incendiará contigo, porque la unción te consumirá. La gente se acercará, te verá, te tocará y dirá: préndeme a mí también, yo también me quiero consumir. ¡Préndeme fuego! ¡Consúmeme! ¡No sea frío! ¡El frío no causa nada! ¡El tibio Dios lo vomita de su boca! Pero el que está prendido hace un fuego. El que está prendido consume. Y yo quiero decirte a ti en este día:
Tú tienes una promesa de parte de Dios gravitando sobre ti. Pero te falta ser valiente. Te falta esforzarte. Te falta ser íntegro a su palabra. Te falta enfocarte en el llamado. Hay muchas distracciones. Este es un tiempo de muchas distracciones. Hay muchas voces hablando. Hay mucha gente diciendo. Hay mucha gente comentando. Pero tú tienes que mantener el norte y el enfoque. Y decir, hay un solo punto al que yo voy. Yo voy a la tierra prometida. Yo no voy para Irak. Yo no voy para Irán. Yo no voy para Egipto. Yo voy a la tierra prometida y se llama Canaán. Ya yo la vi, dijo Josué. Nadie me va a hacer desenfocar. Dios me lo mostró, Dios me la hizo ver. Ya yo la vi, ya no la viví. Y eso es lo que hace Dios en ti. Y para cerrar, te digo esto. Las promesas de Dios vienen al hombre con el propósito de activar la fe que tenía. Las promesas hacen que la fe se active. Y algo correlativo, porque la fe hace que la promesa se cumpla. Póngase de pie y vamos a orar.